A ver, en este video vamos a estudiar la parte de lo que es el ángulo trigonométrico, ¿ya? Entonces vamos a definir lo que es el ángulo trigonométrico, ¿no? El ángulo trigonométrico es aquel ángulo en el cual se origina por la rotación de un rayo alrededor de un punto denominado vértice, punto fijo denominado vértice, desde una posición inicial hacia una posición final, ¿no? A eso se le denomina el ángulo trigonométrico. Es decir, de que usted va a colocar aquí lo siguiente, ¿no? Mire, vean. Ubicamos aquí entonces un rayo dirigido OA, mira, tenemos acá un rayo dirigido, un rayo OA. Entonces el ángulo trigonométrico se va a definir de la siguiente manera, ¿no? Se origina por la rotación de un rayo, ¿ya? La rotación de un rayo alrededor de un punto fijo, denominado vértice, o origen también, desde una posición inicial hacia una posición final, ¿no? Entonces por acá, este ángulo trigonométrico puede dirigirse hasta aquí, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta algo, ¿no? La diferencia entre el ángulo trigonométrico con el ángulo geométrico es de que el ángulo trigonométrico puede ir en dos sentidos, en un sentido antihorario o en un sentido horario, ¿sí o no? Entonces acá tendríamos pues el OA', ¿no? El OA'. Y acá vamos a tener entonces el sentido de rotación, que vendría a ser pues un sentido antihorario, ¿no? Sentido antihorario, y le vamos a denominar pues un ángulo alfa, ¿no? El sentido de rotación alfa. Entonces vamos a colocar aquí lo siguiente, ¿no? Que el OA vendría a ser el lado inicial. El OA vendría a ser entonces el lado inicial. Ahí lo tienes. El OA' vendría a ser el lado final. Ahí está. El lado final. Y hay que tener en cuenta de que este O vendría a ser el vértice, ¿no? El vértice o origen. Así de sencillo. Entonces existen dos tipos de ángulo trigonométrico, mira. Hay dos tipos de ángulo trigonométrico. ¿Cuáles son esos dos tipos de ángulo trigonométrico? El ángulo trigonométrico positivo y el ángulo trigonométrico negativo. Usted va a colocar entonces aquí lo siguiente. Ángulo trigonométrico positivo, ¿no? Colocamos entonces ángulo trigonométrico positivo. Ahí está. Oye, ¿en qué se basa el ángulo trigonométrico positivo? Es aquel ángulo en el cual gira con un sentido antihorario, ¿no? Es justamente cuando el ángulo gira, ¿no? Gira en un sentido antihorario, ¿no? El sentido de rotación es de forma antihoraria. Eso tenerlo muy en cuenta. Entonces se me ocurre, por ejemplo, aquí hacer lo siguiente, ¿no? Un pequeño gráfico por acá. Y vamos a ubicar aquí nuestro ángulo trigonométrico, mira, ¿no? Nuestro ángulo trigonométrico, pero con la observación de que su sentido de rotación va a ser en un sentido que en un sentido antihorario, ¿no? Sentido antihorario. Ahí está. Entonces, cuando ese sentido de rotación, que vamos a denominarlo entonces en este caso alfa, seguimos con alfa, es de forma antihoraria, entonces el ángulo trigonométrico será positivo. Usted va a colocar acá entonces que comenzamos con el rayo OA y acá culminamos con el rayo OA', ¿no? El rayo OA', así de sencillo. Entonces colocamos acá sentido antihorario. Antihorario, ¿no? Ahí está. Cuando el sentido entonces sea antihorario, vamos a decir entonces de que el ángulo trigonométrico es un ángulo trigonométrico que da positivo. Eso tenerlo muy en cuenta, ¿no? Ángulo trigonométrico positivo. Pero cuando usted tenga ahora y le coloquen a usted el ángulo trigonométrico negativo, colocamos entonces lo siguiente, ¿no? Ángulo trigonométrico negativo. Ángulo trigonométrico negativo. Mira, cuando tú tengas entonces el ángulo trigonométrico negativo, únicamente debes tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Es el ángulo en el cual gira en un sentido que en un sentido horario, ¿no? Movimiento igual a las manecillas de un reloj, ¿sí o no? Entonces, eso tenerlo muy en cuenta. Va a ser positivo cuando gire en un sentido que antihorario. Va a ser negativo cuando gire en un sentido que horario. Entonces, la gráfica podría ser de esta manera. Ubicamos acá una pequeña gráfica por aquí. Ubicamos acá nuestro ángulo trigonométrico. Miren, chiquito nomás. Nuestro ángulo trigonométrico. Ahí lo tienes. Y acá vamos a observar lo siguiente, entonces. Acá vamos a observar el sentido de rotación. Ahora, cuando el sentido sea horario, cuando el sentido sea en forma horaria, ¿ya? En forma horaria, el sentido de rotación, ahora vamos a decir
de que el ángulo trigonométrico es un ángulo trigonométrico negativo. Entonces colocamos aquí sentido horario. Sentido horario, entonces vamos a decir de que el ángulo trigonométrico va a ser negativo. Este es entonces lo referente a la teoría de lo que es el ángulo trigonométrico. El primer tema del curso de trigonometría, ¿no? Ahí lo tienes, te expliqué la definición de ángulo trigonométrico, en qué se basa, ¿no? Y los dos tipos de ángulo trigonométrico, ¿no? El ángulo trigonométrico positivo y el ángulo trigonométrico, pues, negativo, ¿no? Ahora, yendo a los problemas, de frente a los problemas, porque no hay nada más que estudiar, esa es la primera parte que debes conocer, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Te piden calcular X aquí. Cuando tú tengas este tipo de ejercicio, lo único que debes hacer es lo siguiente. Copias nuevamente el enunciado y vas a trabajarlo de la siguiente manera. Lo ideal acá sería, joven, es de que todo esté en un mismo sentido, ya sea en un sentido antihorario, ya sea en un sentido horario, como usted desee, ya depende de usted, ¿no? Entonces, yo voy a colocar acá lo siguiente, mucha atención. Dibujamos el mismo ejercicio, es la misma gráfica, para que usted lo tenga en cuenta aquí, es el problema número 1 que está en el libro, y que también está en la diapositiva, por si acaso. Los problemas de la diapositiva están en el libro, ojo, por si acaso. Acá está entonces el vértice B, acá sería C, acá sería A, ¿no? Y acá está el origen. Tenemos en cuenta de que este ángulo es X, ¿sí o no? Entonces, perfecto, ese ángulo X lo voy a colocar por acá. Ahí lo tienes. Para hacerlo mucho más cómodo, mira, ¿no? Ahí está el X, por si acaso. Acá tenemos un ángulo alfa por aquí. Acá tenemos un ángulo alfa, mira bien, un ángulo alfa. Y acá tenemos un ángulo beta, ¿sí o no? Un ángulo beta por acá. Ahí lo tienes, un ángulo beta. Ahora, la idea es la siguiente, ¿no? La idea es la siguiente. Que todo esté en un mismo sentido. Que todo esté en un mismo sentido. Profesor, ¿qué sentido es este? ¿Sentido horario? Bacán. ¿Qué es esto de acá? Sentido horario. Y ese sentido antihorario. Me llega. Perfecto, me llega. Entonces voy a cambiarle de sentido. Si usted le cambia el sentido, ¿en qué se convierte a? Se convierte en menos alfa, ¿sí o no? Se convierte en menos alfa. Entonces la idea del ejercicio ya salió, pues el problema ya se entregó al toque. X, en ese mismo sentido, va a ser entonces igual a cuánto, mira, va a ser igual a cuánto, a beta menos alfa, ¿no? Beta menos alfa. Y este vendría a ser entonces la solución a ese ejercicio. Ojo, por si acaso. Eso tenerlo muy en cuenta. Esa es la resolución del problema número 1. Pero hay una cosita que quiero que quede claro, para que no se olvide. Cuando usted, por ejemplo, tenga esto, tenemos, por ejemplo, acá un ángulo. Miren, no solamente para ustedes, a nadie más sabe. Tenemos acá un ángulo, por ejemplo. Y este ángulo, a ver, se me ocurre colocarlo en un sentido horario, ¿ya? En un sentido horario. Que sea, pues, el ángulo de 120 grados, bueno, menos 120 grados, ¿ya? Menos 120 grados. Acá está, menos 120 grados. Y a ese menos 120 grados vamos a denominarle un ángulo corazón. Es decir, el ángulo corazón vale menos 120 grados. ¿Sí? Oye, si yo le cambio el sentido de rotación, cambia el sentido, al momento que usted le cambie el sentido, ¿qué pasó? Le vamos a cambiar de signo. ¿Menos quién? Menos el corazón, ¿sí o no? Pero, profesor, ¿cuánto vale el corazón? Menos 120 grados. Menos 120 grados. Sería justamente ¿cuánto? Menos por menos, ¿cuánto vendría a ser? Más ángulo trigonométrico positivo. Entonces, no te vayas a confiar, no te vayas a desesperar y no vayas a pensar de que como está en un sentido antihorario, le he puesto negativo para que el ángulo sea negativo. No. Le he puesto un negativo, le he puesto un menos para que menos por menos sea más. Se convierte en un ángulo trigonométrico positivo. Pero en este caso normalazo. Porque en este caso, ¿qué pasó? Ya era positivo, ¿sí o no? Y yo al cambiar el sentido se convierte en ¿qué? En negativo. Así que normal, ¿no? Listo. Ese vendría a ser entonces la resolución del ejercicio número 1 con su respectiva pues teoría, ¿no? En el siguiente video vamos a desarrollar los demás ejercicios.